Buenas noches a todos los hermanos, amén. Les saludo en el amor del Señor, amén. ¿Cuántos estamos contentos? Amén, gloria a Dios. Claro que sí, en la casa de Dios siempre tenemos que estar contentos, amén. ¿Cuántos se sienten dichosos de estar en la presencia del Señor? Amén, claro que sí, con esas fuerzas, hermanos, amén. También vamos a saludar a las redes sociales, mediante que están, ¿no?, por Sendas de Liberación. Saludamos a todos los hermanos, aún a todas las personas que están viendo. Muy buenas noches y que el Señor los bendiga grandemente, amén. En esta noche vamos a meditar lo que es la palabra del Señor, amén. Porque nosotros cuando venimos a la casa del Señor, ¿a qué venimos, iglesia? ¿Qué decía el siervo David? ¿Qué decía? Una cosa he demandado a Jehová, esta voy a buscar. Amén, pero ¿para qué? Para yo poder inquirir en su templo, amén. ¿Y qué significa la palabra inquirir? Para poder aprender, amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y así seguidamente les invito a ponerse de pie, iglesia del Señor, para poder orar, amén. Vamos a pedir dirección al Señor para su maravillosa palabra, amén, gloria a Dios. Padre Santo, Señor, te doy las gracias, Padre maravilloso, Padre poderoso, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres digno, Señor, porque tú eres único, Padre mío, Señor. Tan solamente a ti, amado Dios, vengo hoy, Señor, en tu presencia, papito lindo, para que tú, Señor, Padre mío, Señor, hables, papá, a tu pueblo, Señor. Enséñame, Señor, todo lo que yo tenga que saber de ti, Padre mío. Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Ha venido, Padre Santo, para poder escuchar tu palabra, Señor, Padre poderoso, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú enviarás, Padre Santo, tu palabra, pero tu palabra, Señor, no regresará vacía, sino que a su tiempo dará el fruto, Padre Santo poderoso. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, en esta hora, Padre poderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y así paraditos nomás, hermanos, abramos en el libro Hebreos. Nos vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos lo hemos hallado? Amén, gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Amén. Gloria a Dios. Y todos vamos a lecturarlo a voz fuerte, este maravilloso texto que nos dice así. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús. Amén. El autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra ¿de dónde? Del trono de Dios. Amén. Puede tomar sus asientos, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy en esta noche lo he puesto como título: puesto los ojos solamente en Jesucristo. Amén. Porque tenemos solamente un Salvador. Amén. Tenemos solamente a un Cristo que nosotros hemos aceptado. Tal vez nosotros estábamos en aquellos tiempos, ¿no? Como yo decía, que estaba en el tiempo, tal vez yo en las suciedades, estaba en el barro enlodado, pero vino uno. Había uno que me estaba cuidando. Aun cuando yo tal vez estaba todavía en el pecado, todavía estaba viviendo en fornicaciones, todavía estábamos viviendo en el engaño, todavía estábamos viviendo en el asesinato, ahí vino mi Señor. Amén. ¿Y sabes cómo me trajo el Señor al camino de Dios? Por medio de una enfermedad de uno de mis hermanos. Amén. A cada uno de ustedes así el Señor los ha traído de diferentes maneras. A cada uno de ustedes el Señor los ha traído de diferentes maneras, iglesia del Señor. Tú lo sabes ahora mismo y tú estás sabiendo cómo el Señor te ha sacado. Por eso es que yo digo, este pueblo tiene que ser esforzado, este pueblo tiene que ser valiente, porque este pueblo le tiene que agradecer al Señor. Amén. Le agradecemos por el día, le agradecemos por el pan que cada día nos da. Amén. El pueblo de Dios siempre tiene que ser agradecidos. Iglesia del Señor,
En el camino te va a venir pruebas, te va a venir dificultades. Amén. Te va a venir muchas cosas, iglesia, que yo lo puedo llamar como maremotos, lo puedo llamar como tempestades, lo puedo llamar como ríos que son a los problemas. Amén. Pero a veces a muchos de nosotros también no va a venir solo estas cosas, sino que va a venir también bendición. Y es ahí cuando el Hijo de Dios tiene que aprender a discernir. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. Te quiero hablarte acerca de un hombre. En el libro de Josué, capítulo 7, verso 13. Capítulo 7, verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. A veces, muchas veces, iglesia del Señor, fuera de los problemas, fuera de las dificultades, la iglesia del Señor también pide su bendición al Señor. Amén. ¿Y quién no ha pedido su bendición al Señor? Todos, ¿verdad? Porque todos queremos, obviamente que queremos tener una casa, que queremos tener un carrito y queremos tener una buena posición en esta vida. Amén. Pero más que todo eso, a veces por estar pidiendo y sin discernición, podemos a veces pecar contra el Señor. Y cuando el Señor a veces nos bendice, ¿qué hacemos? Lo dejamos, lo abandonamos, ¿verdad? ¿Solamente por qué? Por la bendición. ¿Sabes? Este hombre que se llama Acán, ¿qué hizo? ¿Sabes? Este hombre, viendo todas las maravillosos milagros que el Señor había hecho, porque este hombre vio cómo el Señor lo sacó de Israel al pueblo, como con grandes prodigios, con grandes milagros. Hermanos, cuando el mar se abrió, ni siquiera esto no era ni un río. Cuando el mar se abrió, este hombre vio todas estas cosas. Aún su líder, ¿sabes quién era? Era Josué. Pero antes de Josué, ¿era quién? Moisés. Amén. Y este hombre, amados hermanos, viendo todas las maravillas, viendo cómo el Señor le dijo a Josué: ¿sabes qué, Josué? Vaya a ese lugar, 7 vueltas vas a dar y yo lo voy a destruir al tal Jericó, al pueblo de Jericó. Este hombre había visto todas estas cosas. Y nosotros también estamos viendo todas las maravillas del Señor. Amén. ¿Qué es lo que tú estás viendo, iglesia? Estamos viendo su poder, estamos viendo su amor, lo que derrama en nosotros. Eso es lo que tú estás viendo. Más que tal vez más sanidades, más que tal vez lo que tú quieres ver. Señor, háblame. Déjame decirte que a tu tiempo será. Amén. Pero este hombre estaba viendo todas estas cosas en este tiempo. Y sabes, el Señor le dijo a José: vas a ir y vas a destruir, pero nada de esto me van a tocar. Sabes, Josué era tan obediente, pero esta persona no. Porque el Señor lo puso, como podemos decir, como una tentación, ¿no? O como podemos decir, una prueba. Y cuando ellos fueron a la batalla, ¿qué fue lo que él encontró? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mira lo que él encontró. Él encontró un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé, dijo. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. En el verso 21. ¿Qué es lo que había encontrado? Obviamente, si yo voy a encontrar este dinero, amados hermanos, con esto yo me hago mi sueño, lo que yo estoy pensando. Amén. Pero papá a veces tiene que ponerte así, pequeñas pruebas, y a muchos a veces los bendice. Pero en medio de esta bendición, iglesia del Señor, el Señor te dice que no te apartes. Amén. Sino que a lo contrario, tú tienes que sacar más fuerza. Amén. Cuando yo conocí al Señor en mi nacimiento, 14 de abril, me acuerdo un día jueves que vine a esta casa del Señor, que Él restauró mi vida para gloria del Señor. Cuando yo conocí al Señor, yo tenía 2 locales. Amén. Pero dije: yo no voy a poder servir bien al Señor así. Yo aquí y mi esposo aquí no vamos a poder servir bien al Señor. Entonces tomé la decisión y dije: voy a dejar una tienda.
Solo en un hito nos vamos a quedar, basta con que tengamos que comer, porque lo mucho que nos va a botar la tienda es suficiente para que nosotros comamos. Y además tenemos muchas cosas, y además hoy podemos probar siquiera bistec, podemos probar pollo, siquiera lo que antes nosotros no hacíamos, amén. Porque cuando yo me conocí con mi esposo, amados hermanos, me conocí a los 15 años, muy jovencita, ¿verdad? A veces queriendo salir de la casa, no, por la rebeldía a veces del joven cuando no conoce al Señor. Me conocí de esta manera, pero nosotros tuvimos que pasar tantas necesidades. Por eso yo le decía, al menos conocemos parrillada, al menos conocemos pollo, y vamos a tener. Yo sé que el Señor no nos va a dejar, yo sé que Él nos va a sustentar, amén. Aún en aquellos tiempos tenía una deuda aún fuerte todavía, pero aún así, pese a todo eso, dije, voy a dejarlo. ¿Por qué? Porque quería servir al Señor, amén. Y yo sé que hoy tú estás aquí en la casa del Señor porque tú quieres servir al Señor, porque tú quieres conocer al Señor, amén. Porque tú quieres que el Señor entre en tu corazón. Y si aún alguno de ustedes todavía no han aceptado al Señor, hoy es el día que tú lo vas a hacer, amén. Gloria a Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, iglesia. Denle fuertes palmas, iglesia del Señor. Pero el Señor le había dicho a Josué, ¿sabes? Hay un anatema en medio del pueblo de Israel. ¿Qué le había dicho? Anatema, santo. El Señor mismo lo había condenado ya. Nuestro Dios nunca condena a sus hijos, pero en este caso lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque este hombre no obedeció. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos a veces que obedecer al Señor. El Señor le dijo, hay un anatema en medio de ustedes. Por eso es que yo los he hecho perder todo esto. ¿Y qué significa la palabra anatema? ¿Sabes qué significa? Maldito. El mismo Señor lo dijo. ¿Sabes qué significa anatema? Excluido por Dios. Amén. Uno que contamina todo a su alrededor. Y eso, este hombre, ¿sabes qué había hecho con todo lo que se había encontrado? Había llevado en medio de su pueblo, de su casa. Amén. Y al llevar en medio de su casa, que había traído para su casa maldición. No solamente para él, sino para toda su familia. Amén. ¿Cuántos tal vez todavía hoy por ignorancia lo estamos haciendo? Amén. Cuando yo he conocido al Señor, déjame decirte, era muy adicta a los videos. Cada mes llenaba un montón así. Y también cada mes lo botaba, lo regalaba, lo quemaba, lo metía a la basura. Cada mes, amados hermanos. Por eso cuando alguien me preguntaba, ¿qué tal esta película? Yo ya me lo he visto, le decía. ¿Qué dice este dibujo? Ya me lo he visto. También de eso me sacó el Señor. A cada momento, hermanos. Si yo vendía discos, yo los fabricaba. ¿Cómo no? Hasta en esas cosas. ¿Sabes? Un daño terrible he hecho en mi familia. Aún hasta el día de hoy lo estoy pagando. Aún hasta el día de hoy el Señor me tiene que estar aún procesando. Pero ¿sabes? Hoy he aprendido a aceptar la corrección del Señor. Porque digo, Señor, en tu tiempo va a ser. En tu tiempo va a ser aquella persona que yo he destruido. En tu tiempo tú lo vas a restaurar. Amén. Pero aún a los pequeños que yo tengo, ya no voy a dejar perder, sino que a lo contrario, yo tengo que enseñar a caminarlo, en caminar en el camino del Señor. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor de ti, iglesia del Señor. Si tú hoy has conocido al Señor, es que tú tienes que dejar todo. ¿Todo por qué? Por Cristo. A veces duele, es verdad. Nosotros dejamos la fiesta, nosotros dejamos la bebida. Amén. Cuando había problemas, ¿qué hacía mi esposo? Se iba a esos lugares de mala muerte, se iba con las mujeres. Y hasta por eso yo dije, yo voy a matar a este. Hasta ya me había planeado comprar un arma. Imagínate todo lo que yo iba a hacer. Pero agradezco al Señor que en su momento correcto vino a mi vida y me salvó. Amén. Por eso es que le sirvo, por eso es que hoy yo les digo, por eso es que yo le lloro, por eso es que yo le digo, Señor, hasta el día de mi muerte, hasta que mis ojos cierren, papá, yo te voy a servir. ¿Y cuántos pueden prometer esa promesa? Señor, hasta que yo cierre mis ojos, yo te voy a servirte con todo mi corazón. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Sabes, iglesia del Señor? Este hombre había metido la maldición a su casa.
Y eso es lo que tú tienes que hacer hoy, sacar todo lo que al Señor no le gusta. Porque el Señor es santo, ¿sabías? Su palabra lo dice 3 veces santo. Y que a su gloria no va a entrar ni una arruga, ni una mancha, iglesia del Señor. Amén. Este hombre había metido a su casa. Lo que el Señor había dicho, no lo van a hacer, este hombre lo había hecho. Pero mira lo que el Señor le hizo a él. En el verso 24, capítulo 7, verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dice que en ese lugar le mataron, le apedrearon. Amén. A todo lo que él tenía, iglesia del Señor. Incluso está hablando de sus hijos. Pero ¿qué culpa tienen los hijos, iglesia del Señor? Dice la palabra del Señor que aún desde la 3ª, 4ª generación, iglesia del Señor, a tus hijos caerá por cuanto tú no quisiste servir al Señor. Amén. Por cuanto tú endureciste tu corazón. Pero el Señor, iglesia del Señor, Él está acá hoy hablándote. Él no quiere la maldición para ti. Él no quiere ni aun a tus hijos, sino que a lo contrario, Él quiere bendecir a tus hijos. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Amén. Iglesia del Señor, Acán se fue por el dinero. Tal vez podemos, como les vuelvo a decir, tal vez por como una prueba. Y se volvió, ¿qué cosa? Maldito. Dios dijo a Josué, ¿no? Destruye todo del anatema. Él era muy obediente y él obedeció. Y este hombre murió como apedreados. Amén. Y a su nombre, en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Mira qué nos dice. Porque raíz a todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? De muchos dolores. Amén. A veces la iglesia del Señor, a veces cuando está siendo bendecida, dice, wow, esto es bendición de Dios, voy a seguir trabajando, y se olvidan de Dios. A veces tal vez se están congregando tal vez las 4 veces de la semana, pero cuando comienza a ver la bendición, empiezan a reducir un día y solamente ya vienen 3 días. Amén. A veces la iglesia del Señor, cuando está siendo bendecida, dice, no, es que papá nos está bendiciendo y sabe por qué le está llenando toda la tienda. Entonces, ¿sabes qué? Hoy día no, es que hoy día nos sentimos cansados, hoy día hemos trabajado. ¿A cuántos les ha sucedido? Aún a mi esposo también le sigue pasando esto. Pero yo sé que le exige 6 en punto me empiezas a guardar todo. 6:30 tal vez está entrando un cliente. Yo ya estoy desesperada, ya me estoy tocando la frente. Ya digo, pero Gabriel, ya no es hora de atender ya. No, es que mira, nos está comprando. Bueno, me dice, no, cierra la puerta, le digo. Discúlpame, Señor, pero ya no atiendo. ¿Qué tan temprano duermes tú? ¿Qué tan temprano te vas? Mira a tus vecinos cómo atienden hasta tarde. No, es que yo sirvo a mi Señor y yo sé que mi Señor me provee todo. Amén. Todo el esfuerzo, amados hermanos, que tú hagas para el Señor no es en vano. Tal vez hoy, tal vez tú te has sentido tan cansado aún de venir a la casa del Señor. Te has sentido tal vez tan ya como que las fuerzas te han faltado. Pero confía en la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? Nos dice en Isaías 40, 29, nos dice que Él da fuerzas. ¿A quién? Al cansado. Pero ¿a quién cansado lo va a dar? Al quien se esfuerza en la casa de Dios, al que se esfuerza en su casa. Y no queriendo poner, tal vez no, diciendo, no, yo pongo un pretexto para mi Señor. No, obvio que no, iglesia. Amén, porque su palabra nos dice de que debemos nosotros congregarnos. Amén. Y tú no puedes cambiar ante eso. No, solamente 2 días. Es que hoy día me siento cansada y de verdad que me tiré y me dormí. No. Amén. Me acuerdo el día de la vigilia que estábamos aquí. Me fui para la casa corriendo y de ahí tenía que trabajar.
Me fui al trabajo y le dije a mi esposo, me siento cansada. A las 2 y a las 3 llegué a mi casa y me dormí. Y me acuerdo que me dormí tan pesado que era ya las 5:30. Yo dije 5:30 de la mañana porque ya estaba ya como que otra formita el día. Y dije, santo Dios, Señor, perdóname que he hecho. Ahora, Señor, tu siervo Percy, ¿qué me va a decir? No, le he fallado. Yo tenía que llegar a la casa del Señor. Y mi esposo estaba feliz. Él estaba feliz tirado, ¿no? A veces el hombre es así, pero las mujeres sabias son las que tienen que llevar aún a sus esposos a la casa de Dios. Amén. Aunque sea, yo no sé qué harás, mujer, pero tú lo llevarás a tu esposo, aún por las buenas, o si no pondrás condiciones. Amén. Así como tú pones, tal vez hay muchos que pusieron condiciones al Señor, pero tú tienes que llevarlo a la casa del Señor. Amén. Porque tú eres su ayuda. Porque el Señor dice que tú eres una corona en medio de ¿quién? De la cabeza del hombre. Amén. Y esa coronita tiene que resplandecer, y ese rey tiene que caminar así como un verdadero hijo de Dios. Amén. Y entonces me acuerdo que ya estaba tarde o tal vez día, yo pensaba, ¿no? Que era. Y entonces dije, Gabriel, ¿por qué no me has hecho despertar? Le empecé a decir, mira, aquí está. Ay, déjalo, me dijo. No, ¿cómo puede ser posible? Yo iba a llamar al pastor. Y mediante me pasaba tal vez hablando, veo que el cielo estaba oscureciendo. Digo, ¿qué está pasando? Creo que estoy como que borracha, algo así. Digo, porque imagínate salir de la vigilia, no descansas y en ese momento que te duermes. Entonces se prende la luz, ¿no? Se prende el poste de mi frentecito de la casa y digo, Gabriel, tú eres un mentiroso, todavía es las 6:20, rápido a la obra. No, hoy día no hay que ir, me dijo. No, a la obra, ahorita todos a alistarse. Nos fuimos a la obra y cuando llegué le di gracias al Señor. Amén. Por eso es que yo te digo, no te debes afanar mucho en el dinero. ¿Sabes? Yo también trabajo y es cansado a veces. A veces el trabajo juega mayormente con nuestra mente. Amén. Con los varones tal vez con su fuerza. Pero si tú te esfuerzas, el Señor te va a añadir esas fuerzas, como todos queremos esas nuevas fuerzas. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Amén, gloria a Dios. Sabes, hay muchas personas aún también por el cargo dejan al Señor. ¿Por qué? Porque crece, ¿qué cosa? ¿Qué cosa crece? Pero sabes, había un hombre, Saúl, que no lo eligió el hombre. Tal vez el hombre estaba pidiendo, Señor, queremos un rey. ¿Sabes qué, Samuel? Búscanos un rey. El Señor lo dio, lo concedió. Este hombre, ¿qué hizo, iglesia del Señor? ¿Cómo podemos decir? Él no mató, como lo hizo David, ¿no? Él no hizo nada de estas cosas lo que hizo David, sino que ¿qué fue su caída de él? Solamente no obedeció. Amén. Nos lo compara tal vez con el siervo Josué, pero nosotros podemos ver que a Saúl, escogido por Dios, pero fue desechado. Amén. ¿Por qué? Porque no entendió el verdadero mensaje, lo que el Señor quería hacer con él. Amén. Y sino que pensó en su propia fuerza. Regresamos al libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, donde hemos comenzado. Libro de Hebreos capítulo 12, verso 2. Por eso es que el Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús. Amén. El autor, consumador de la fe. ¿Qué nos dice? El autor, consumador de la fe. Amén. Él es el que nos ofrece un nuevo pacto, iglesia del Señor. En aquellos tiempos había tal vez muchos fariseos, había muchas personas que sabían la palabra del Señor, pero ya no tenían fe, iglesia. Y cuando el Señor vino, Él vino con grandes prodigios, Él vino con grandes milagros, aún para que el pueblo de Israel pueda seguir creyendo en Él. Amén. En el libro de Hebreos capítulo 8, verso 12, mira lo que nos dice. Capítulo 8, verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Es verdad, todo el hombre somos injustos, hermanos. A cada momento le fallamos al Señor. Pero en medio de eso el Señor te dice, yo te voy a restaurar, amén, de todos tus pecados, de todas tus iniquidades, lo que tú has cometido. Pero no lo sigas cometiendo más, iglesia. Tal vez hoy día, tal vez antes éramos así, lo peor. Ya no lo cometamos, varones, amén. Ya no más. Cánsate, aunque sea arrastrándote, ven a la casa del Señor. ¿Para qué vienes tú a la casa del Señor? Que nos dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Amén. A eso vienes a activar tu fe. ¿Y para qué tú quieres tener fe? Para que tú sigas creyendo que tú vas a ser salvo en el nombre de Jesucristo. Amén. Para eso venimos a la casa del Señor. No venimos para otra cosa, venimos para creer, para activar esa fe, para decir que el Señor nos habla a través de su palabra y para que Él nos diga que nuestra familia va a ser salva, amén. Venimos aún por nuestros hermanos, creyendo que papá va a escuchar nuestras oraciones, amén. A eso venimos al Señor, a la casa del Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué más nos dice? El cual, en el verso 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sufrió qué cosa? La cruz. Pero dice que él estaba con gozo. Aun cuando miró aquella cruz, nuestro amado Señor estaba con gozo mirando. ¿Por qué? Porque lo hizo por ti, porque lo hizo por mí, porque sabía en aquel día, en el 18 de noviembre del 2021, van a estar allí mis hijos, va a estar ahí Octavio, va a estar allí Giancarlo, va a estar allí mi siervo Miki, va a estar allí muchos de ustedes, amén. Y él sabía ya este momento, él sabía este tiempo. Ahora depende de ti cómo activas tu fe. Ahora depende de ti si tú le crees al Señor o dices, solamente me está hablando la hermana. No. Ahora es cuando tú tienes que creer en el Señor, amén. Por eso te dice, puesto tus ojos en Jesús solamente, amén. El cual mediante el gozo sufrió la cruz. Amén. Una cruz, hermanos, que si yo veo, yo me voy a aterrorizar. Yo voy a tener mi pie, mi cuerpo va a empezar a temblar. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo obviamente que tal vez me puedo escapar. Pero el Señor no hizo eso. Siendo Dios, Él sabía todas las cosas que le iba a suceder. Latigazos, le iba a suceder tal vez, ¿no? Muchos le escupieron, muchos le insultaron. Nosotros no soportamos tal vez eso. Escuchamos algo capaz que tal vez la hermana me dijo, esta hermanita no sabe predicar, ¿qué voy a hacer? Ay, no voy a hacer que me entre resentimiento. Pero el Señor no hizo nada de eso. A Él le injuriaron todas esas cosas y Él tuvo que soportar todas esas cosas por ti, amén. Gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 18, verso 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Mira por qué sufrió nuestro Señor. ¿Y por qué sufrió por ti? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros ya estábamos muertos, que nosotros ya no teníamos salvación, iglesia. Pero el Señor, por su gracia, por su misericordia, ¿qué hizo por nosotros? Él se entregó, como dice la palabra en Isaías 55, se entregó como una ovejita mansa. ¿Y por qué la palabra del Señor lo compara como una oveja? Porque la oveja dice que cuando lo matan no se queja. Amén. Es como decir, mátame calladito. Así lo compara la palabra del Señor. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sabes por qué murió por ti? Iglesia del Señor, ¿sabes por qué? ¿Qué te dice en el verso 19? ¿Qué te está diciendo?
Yo quiero que tú analices un poco, iglesia del Señor. ¿Sabes? Porque papá conoce, iglesia del Señor, cuando un hombre pecador o una mujer pecadora muere, sabe a dónde se va a dirigir su alma. Sabe a dónde se va a dirigir cuando una vez tú cierres los ojos. Y si no aceptaste a Cristo, si no le serviste como Él quería, como su palabra nos dice, si tú no le serviste como Él quería, si tú serviste como a tu manera, tú pensaste, yo voy a servir así nomás, o estos días nada más voy a congregar. Si tú pensaste todo aquello, hoy te digo que ya no pienses más y que le sirvas de todo corazón, amén. Que pidas ese amor que el Señor tal vez Él nos quiere dar, pero nosotros a veces no sabemos recibirlo. Y eso es lo que yo he aprendido. Señor, tal vez yo no sé amar. Señor, tal vez yo estoy haciendo mucho daño a la iglesia. Señor, compárteme un poco de tu amor. Porque siempre le digo, Señor, un día he prometido servirte hasta el día de mi muerte. Y yo no creo que te voy a servir de esta manera. Si yo sigo hablando, Señor, yo soy ya muerta, papá. Amén. ¿Sabes? Porque el Señor sabía que existía un infierno. Y porque Él lo supo desde antes, porque Él lo creó. Pero el hombre a veces no lo creía, iglesia del Señor. Por eso es que nos habla esto en esta palabra, en primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero ¿para qué fue a predicar a los espíritus abajo? No, obviamente no para liberarlos, sino para que ellos que abajo se están quejando, están diciendo, ¿por qué me ha sucedido todas estas cosas? Porque ellos un día escuchando a un Dios. ¿Sabes? El Señor, aunque tú no conozcas al Señor, ¿sabes? Él te da una conciencia. Y te da una conciencia en tu corazón. Amén. Porque el hombre desde que nacemos, el hombre desde que aún crecemos, adolescentes, jóvenes, señores, sabemos, iglesia del Señor, que nosotros no debemos de matar, que nosotros no debemos de herir, que nosotros no debemos de quitar aún a la esposa de la otra persona, que nosotros no debemos hacer daño, que nosotros no debemos hablar aún en chismes o en cosas o en muchas cosas. Amén. El Señor nos dio esa conciencia a nosotros. Pero ahora que le aceptamos a Cristo, aún mucho mejor. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. A su nombre. Y que nos sigue hablando la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, verso 2, iglesia del Señor. ¿En dónde nos hemos quedado? A ver, díganme, iglesia. Hebreos capítulo 12, regrese al libro, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Nos quedamos en el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y luego nos dice, menospreciando el oprobio. Amén. Menospreció, amados hermanos, como quien dice, menospreció el dolor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para verte a ti feliz, para que tú puedas estar feliz en la presencia del Señor. Aunque sea nos arrodillaremos, Señor, aunque sea estaremos llorando, pero yo me siento feliz. Amén. Yo me siento feliz que el Señor ha entrado en mi vida. Yo me siento tan feliz, iglesia del Señor, que prefiero estar ahí, despertarme en la madrugada, estar llorando, tal vez aunque muchos me digan, pobrecita, no tiene nada que hacer. No, es que le lloro de agradecimiento, es que le lloro de mucha gratitud. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, iglesia del Señor, porque te va a restaurar toda tu familia. Y gracias a eso, gracias a la restauración de papá, tú vas a poder decir a tu esposo, mi amor, cosa que la cual yo ni siquiera le decía eso a mi esposo. En el camino del Señor he aprendido a decirle aquella palabra que para mí era tan difícil, que cuando nos conocimos yo nunca solté esa palabra. Pero cuando conocí al Señor aún pude soltar. Y le digo, mi amor, le digo. Y Él me dice, ¿y por qué me dices mi amor? Te digo mi amor porque el Señor me enseñó a amarte. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Él te quiere ver feliz, iglesia del Señor, pero en la gloria de Dios. Amén. Con el Señor. Él ya no quiere ver destruido tu familia. Por eso es que Él te quiere hacer entender cuán maravillosas son sus obras de papá. Y lo que tú estás pensando, Señor, quiero abrir un negocio más. ¿Le has consultado al Señor?
Lo que tú quieres decir es que yo voy a viajar a tal lugar y ya no voy a poder congregarme. ¿A cuántos así el enemigo no los ha sacado de la casa del Señor? Porque pensaron y desearon tan solamente en su corazón. ¿A cuántos no los ha sacado, no los ha retirado así? Por eso, si tú hoy estás pensando hacer algo, piénsalo y ora, arrodíllate hasta que el Señor te dé esa confirmación. Amén. Para que tú también no caigas en el lazo del enemigo. ¿Sabes? Porque la palabra del Señor nos dice en San Juan 10:10, ¿qué nos dice? A ver, léanmelo. ¿Qué nos dice en el libro de San Juan 10:10? Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué viene el ladrón? Primeramente viene a destruir todo. Y eso es lo que tú tienes que entender. Con lo poco que estás siendo bendecido, con ese poco aprende a servirle al Señor, pero tan fielmente, y vas a ver su mano de Dios, cómo Él te va a bendecir. Amén. Sabes, el siervo pastor Miki sabe, y no es vanagloriarme, desde el día que yo me entregué al Señor, habrá sido 2 a 3 veces que yo he faltado a la casa del Señor. En 4 años, iglesia del Señor. Sabes, el trabajo ha sido duro tal vez físicamente, pero aun cuando en medio que yo me he esforzado, he visto la gloria de Dios, amados hermanos. Tal vez Él bendiciéndome, ¿no? Tal vez bendiciéndome con dinero, tal vez. He visto aún cuando abrí yo mi cuaderno, como he visto esta cantidad de puros cienes y nuevecitos. Y yo ni siquiera podía discernir en ese momento. Yo dije, lo único que yo hice fue mis letras y me fui a pagar al banco. Pero cuando salí del banco dije, ¿de dónde ha salido todo esto? Pero si yo no he vendido esto ayer. Amén. El Señor me ha hecho ver, aún ha pagado una cuenta mía. Amén. Pero usted dirá, pero esta hermanita ya tiene, ¿y para qué el Señor le bendice más? ¿Y por qué se lo paga todavía encima una deuda? Y yo que necesito, de mí debería suceder estas cosas. ¿Sabe el Señor por qué lo hace, iglesia del Señor? Amén. Porque en aquellos tiempos yo me encontraba afligida. Es verdad que había tal vez, pero a veces cuando tú no compartes con la otra persona que vives al lado, iglesia del Señor, cuando tú no compartes las mismas ideas, siempre sí vas a tener que estar afligido. Y el Señor tal vez vio mi aflicción cuando yo lloraba arrodillada, Señor, ¿por qué? Pero yo le quiero hacer esto a mi mamá, yo le quiero construir. Y entonces el Señor pagó esa deuda exacto que yo gasté. Amén. Y Él quitó mi aflicción, iglesia del Señor. Por eso es que cuando yo salí del banco, el Señor me dijo, deuda cancelada. Y con esa mentalidad fui a la tienda y le dije, ¿sabes? ¿Tú crees en los milagros del Señor? Sí, Él dijo. Y ahí estaba la hijada también, me acuerdo. Y yo dije, ¿tú crees en el Señor? ¿Tú crees que el Señor puede hacer cosas grandes? Aleluya, dijo. ¿Sabes? El Señor hoy ha cancelado una deuda. Y el Señor dice, hoy Gabriel, deuda cancelada. Así que ya no sigas afligiendo a la hija de Dios. Amén. ¿Sabes? El Señor te puede dar mucho, iglesia. Tal vez tú estás necesitando. Tal vez día a día tú estás trabajando solamente para que tú te puedas sustentar. Aún en eso el Señor te puede bendecir. Pero primeramente el Señor te dice, sírveme. Sírveme fielmente. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú le sirvas fielmente. Amén. Eso es lo que quiere el Señor de ti, que tú le sirvas fiel. No, como decía de antes la hermana, de garganta para afuera. Eso no quiere papá. Sabes, muchos podemos decir A, E, I, O, U. Amén. Muchos los podemos grabar, aquellas vocales, aquel abecedario. Pero lo estarás llevando en tu corazón. ¿Sabrás qué significa la palabra A? Por eso es que el Señor te dice, sírveme fielmente. Con cada uno de ustedes, hoy que ustedes están aquí, hoy ustedes que han venido a la casa del Señor. ¿Sabes? El Señor quiere darte muchas cosas. En toda el área, primeramente en el área espiritual. Quiere hacerte sentir mucho mejor de lo que tú como habías venido a la casa del Señor. Y es por eso que nosotros no debemos de olvidarnos cómo hemos venido a la casa del Señor. Que nosotros no debemos de ser desagradecidos. Que cuando tu vida está siendo restaurada, te olvidas del Señor. ¿A cuántos no ha sucedido aquello? Amén. Gloria a Dios y a su nombre.
Amén, gloria a Dios. Y la última palabra que nos dice en Hebreos 12, capítulo 2. Nos dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos vamos rápidamente al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Nos dice que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. ¿Quién está a la diestra del Señor? Nuestro amado Jesucristo. Él está sentado al lado del Señor. Y ahora no solamente está sentado, sino que Dios le ha dado aquella autoridad para que Él pueda aún dominar a los ángeles, aún como si decimos al diablo, que el Señor lo reprenda, para que Él pueda dominar a todo. Y sabes, no solamente Él lo hace, sino que te dio a ti también aquella autoridad. Amén. Te dio esa autoridad, amén, iglesia, que te ha entregado las llaves de los cielos, amén, para que tú puedas desatar aún bendición, porque el poder está en tu boca, pero depende de ti si tú le crees al Señor, amén, porque Él solamente viene, sabes, viene tocándote, viene tocando tu corazón Él a cada momento. Ni siquiera eres tú el que lo busca, sino es el Señor. Si no es nuestro amado Jesucristo que te va buscando, aún llorando. ¿Sabes? Él para llorando hasta por ti. Por eso es que Él viene tocando la puerta de tu corazón y te dice, escúchame. Y tenemos que escuchar aquella palabra. Tenemos que llenarnos de ese amor que el Señor nos está permitiendo hoy tenerlo. Amén. Él está a la diestra del trono de Dios. Amén. Y ante Él están sujetos muchos ángeles. Amén, iglesia. Y eso es lo que el Señor hoy te quiere dar a ti. Eso es lo que el Señor hoy quiere hacer libre contigo. Él quiere hacerte libre por completo. ¿Te has sentido desfallecer? ¿Te has sentido tal vez, iglesia del Señor, ya no poder más? ¿Te has sentido tal vez, ya no puedo caminar, ya no puedo avanzar? Pero recuerda solo una cosita, iglesia, que papá murió por ti. Solamente eso recuerda, que Él envió a su Hijo y que este Hijo maravilloso, todavía aún nosotros desagradecidos, Él nos sigue cuidando. Amén. Aún cuando fallamos, aún cuando pecamos, Él viene todavía a llamarnos. Ya es hora, levántate, te esfuerza. Y tú dices, no puedo. Pero aún así Él te sigue llamando. No importa las cosas que tú has hecho hasta el día de hoy, no importa. En Primera de Juan, capítulo 2:1 nos dice, iglesia del Señor, que Él es nuestro abogado. Amén. Y que tú tienes que creer aquella palabra, iglesia del Señor. Pero no para que le estés fallando a cada momento. No. Puedes fallarle, tal vez mañana, tal vez el hijo te haga renegar, o tal vez la pequeña te haga renegar y tú le tienes que tirar aún su chicote, iglesia del Señor. Pero el Señor nos dice 70 veces 7 que perdonemos. Amén. Te hablo de otro tipo de pecados, como rendirse, como blasfemar contra el Señor, como decir ya no puedo caminar, ya no quiero avanzar. No hagas eso. Aunque sea que te vengan dolores, iglesia, aprende a resistir, aprende a pararte. Amén. Que nos dice en el verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Para con quién? Para con el Padre, a Jesucristo el único. Amén. Solamente a Él lo tenemos. ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo? En esta fila, ¿cuántos han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador? Levanten la mano los valientes. Amén, porque este reino es solamente de valientes, no es de cobardes. Cuando vengan y te insulten, cuando vengan y te digan cualquier cosa, cuando vengan y te digan tal vez aleluya, párate firme. Cuando vengan y te dicen así todavía eres cristianita, cuando vengan y te digan hermanita, ¿sabes por qué te digo todas estas cosas? Porque todas estas cosas me lo han dicho a mí. Hasta hoy en día viene diciendo, hermanita, muy pronto vas a estar en la casa del Señor. Antes tal vez yo me resentía, tal vez decía, ya no quiero que me digan hermanita, yo no sé. Yo pensaba como un insulto porque no sabía la palabra del Señor.
Pero ahora yo misma me acerco aún a sus tiendas y yo mismo le digo: ¿sabes? ¿Miras todas estas riquezas que hay acá en tu tienda? Sí. ¿Cuánto valor tendrá? ¿Más de $500,000? Sí, wow, ¿no? ¿Te imaginas? Pero sabes, te digo, esta cosa solamente es orgullo. Estas cosas no te traen felicidad. ¿Cuándo vas a ir a la casa del Señor? Amén. Y tenemos que seguir insistiendo por los que aún no han venido. Amén. Gloria a Dios. Y en esta fila, ¿cuántos han aceptado al Señor Jesucristo? ¿Cuántos? Solamente los valientes, levántelo. El que no levanta, voy a decir que no aceptó a mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tal vez estás pasando situaciones difíciles. Tal vez estás pasando, iglesia del Señor, momentos difíciles. Yo te entiendo, yo te comprendo, yo también lo he pasado. Hoy en esta tarde yo quiero orar. Amén. En esta noche maravillosa. Amén. Vamos a orar, iglesia del Señor. Pónganse de pie. Y nosotros tenemos que entender, iglesia, que nuestra mirada tiene que estar solamente en Jesucristo, en el autor consumador de la fe. Y tal vez ya no tienes fuerzas. Es normal. No te asustes, no te alarmes. Es normal que tú no tengas las fuerzas. Amén. Pero persiste, sigue caminando, iglesia del Señor. Yo quiero orar solamente por las personas que digan: yo quiero aún tener esas fuerzas para seguir avanzando en el camino del Señor. Yo quiero que pase solamente las personas que digan: el Señor Jesucristo es mi Padre, el Señor Jesucristo es mi único Redentor, el Señor Jesucristo es el único al quien yo voy a servir, y mi mirada va a estar solamente en Jesucristo. Levanta tus manos, iglesia del Señor. Aún si tú te has sentido débil, si tú te has sentido desfallecer, pasa adelante. Permíteme orar por ti, iglesia del Señor. Y Ricana Mashakarasa. Cuánto dolor hay en este pueblo. Cuánto dolor el Señor muestra. Mucho han dañado, tantas heridas. Cuánto te pide el Señor. Sabes, iglesia, un día le dije al Señor: entrégame aquel amor que tal vez yo ya no puedo sentir por tus hijos. Pero papá me lo entregó por su gracia y misericordia. Hoy puedo decir: gracias, papito. Aún por esta persona tú me permites clamar, papá. Y que yo sienta dolor, Señor, pero yo sé que tú vas a restaurar, papito lindo. Y que lo que el enemigo ha querido hacer, Señor, y lo que el enemigo ha querido destruir, el Señor dice: aún por un camino vino, pero por 7 caminos saldrá huyendo. Solamente esfuérzate y seas valiente. Padre Santo, poderoso, cuánto dolor, Señor, has traído, Señor, a esta mujer. Cuánto dolor, papito lindo, ha tenido que pasar, tantas necesidades, Señor. Y aún todo lo que te, Señor, tal vez ella una vez, papá, estaba caminando, hoy tú la restauras, Señor, por completo. Ruego a ti por su vida, Señor. Ruego y suplico por su vida de esta criatura, Padre Santo, Señor, que tú la cuides y la bendigas. Cuida su casa, su familia, su hijo, amado Dios. Iglesia del Señor, papá es el quien está aquí. Cree en el Señor, levanta tus manos hacia los cielos, porque el Señor quiere hacer muchas cosas grandes. Aún aquel ministerio que Él un día te dio, aún nada está perdido. Señor Padre, digno, Señor,
Papito lindo, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Cuida y guarda, Padre Santo, Señor. Papito lindo, bendícela, Padre. No dejes, Señor, que se rindan, Señor, ninguna de estas vidas, papá. Joyas preciosas son, Señor, tus hijos. Joyas preciosas, Padre Santo, poderoso. En el nombre de Jesús, quita todo dolor de su corazón, Señor. Tú sabes lo que ha pasado, Señor, tu siervo. Quita todo dolor de su corazón por completo, papá. Señor, aún este corazón, papá, un día estuvo en un corazón de piedra, pero yo sé, Señor, que tú lo conviertes en un corazón de carne, Señor. Padre, protege, cuida, guarda, Señor. Padre mío, Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, Señor, restaura la vida de tu hijo, Padre Santo, Señor. No te olvides de tu siervo, papito lindo, Señor. Papá, tú con gozo miraste la cruz, Padre Santo, aún por esta criatura, Padre Santo poderoso. Restáuralo por completo. El ministerio que tienes, Señor, a través de este siervo, papá, es algo tan grande, Dios mío. Pero tú mismo, papá, a su tiempo lo vas a levantar, por cuanto él se esfuerza, Padre Santo, Dios mío. El enemigo, Señor, ha venido a querer quitar el primer amor, Padre Santo. Pero en esta hora yo ato todo espíritu inmundo de su vida que ha querido, Señor, apagar aún ese ministerio, Señor. Yo lo ato y lo echo fuera de su vida, porque no tiene parte ni suerte, Padre. Y restaura, Señor, su corazón, Padre Santo. Te pido que le des ese corazón, Padre mío, de carne, Dios mío, para que tú mismo, Señor, le muestres ese amor, Señor. Ese amor que tú has mostrado a tus siervas, a tus siervos, Padre. Ese amor, papito lindo, él lo va a tener un día, y muy pronto él está cayendo con fuerza, y aún el Espíritu Santo es el quien te bendice. Padre poderoso, Señor, te ruego por tus hijos, papito lindo, aún por esta mujer, Padre mío poderoso. Sé que ha sufrido mucho, Señor, pero tú mismo, papá, restáurala por completo, Señor. Unge, Señor, a tu hija. Unge, papito lindo, a tu sierva, papá, en el nombre de Jesús. A cada uno de tus hijos, Dios mío. A cada uno, Señor, que hoy han venido, Padre poderoso, Señor. El Señor, Padre poderoso, Señor, te pido aún por esta criatura, Padre mío, por favor, Señor, guárdalo, cuídalo. Tú conoces su vida, conoces, papito lindo, lo que pasa, Señor. Abrázalo, Padre Santo, con tu Espíritu Santo. Abrázalo, papito lindo, Señor. Cuídalo, Padre, mucho, Dios mío. Dice tu palabra, Señor, que tú tienes cuidado de los jóvenes, que tú tienes cuidado de los hijos, de los huérfanos, de las viudas. Así el Señor tiene cuidado de ti. Solamente permanece en mi camino, te dice el Señor. Padre Santo, oro por cada uno de estas vidas que hoy ha venido, Señor, a tu casa. Padre mío, tu palabra me dice, Señor, Padre Santo, que tu palabra será llevado por tus siervos, por tus siervas. Pero aquella palabra no va a regresar vacía, Señor, sino que va a echar aquel fruto, Padre Santo. Y en buena tierra, en buenas semillas, Señor, es sembrado, Padre Santo, Señor. Padre mío poderoso, tú eres el único, Señor, que siembras, papito lindo, Dios mío. Y yo sé, Señor, yo digo, Padre, profetizo, papá, que son buenas tierras, papá, que a su tiempo, Padre Santo, van a, Señor, ellos mismos resplandecer, Señor, los ministerios, papá, que tú le has dado, Dios mío. En el nombre de Jesús, derrama, Padre, ese amor en sus corazones. Derrama, Señor, en tus hijos, papito lindo, porque tú eres grande y porque tú eres digno, Señor. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos hacia los cielos y empieza a decirle gracias, Señor. Gracias aún porque nos da el día. Gracias, Señor, aún porque tú nos das de comer. Gracias aún, Padre, porque nos das bendición, Padre poderoso, Señor. Y ayúdanos, papito, a seguir caminando. Dile, iglesia del Señor, con tus propios labios: Señor, sostén mi mano con tu mano, papá, y nunca sueltes, Padre Santo, porque el día que tú sueltes, yo no sé qué será de mí. Vamos, decláralo con tu boca, iglesia del Señor. Dile al Señor: Señor, tú eres mi redentor, tú eres, Señor, mi único Padre. Padre poderoso, Señor, te agradecemos en esta noche. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, papito lindo, muchísimas gracias. Levanta tus manos hacia los cielos, donde se encuentra nuestro único Salvador. Y te honramos y te damos las gracias, Señor. Te honramos, te agradecemos, papito lindo. A ti sea toda la gloria, la honra, Padre mío, en el nombre de